Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Risk and Flow. Y hoy tenemos, como siempre, un capítulo inspirador. Y como podéis escuchar, hoy vamos a hablar en español, lo que no hemos hecho en este podcast nunca. Entonces tomamos un nuevo riesgo para con mi invitado y hablamos español. Y como siempre, tengo un invitado muy especial. Alguien que vive el emprendimiento y lo vive con liderazgo, disciplina, visión y una mentalidad de crecimiento constante, que también lo que nos inspira aquí en Risk and Flow, como hablamos de emprendimiento, riesgos y sus recompensas. Entonces, hoy nos acompaña para compartir su experiencia. Él es del fundador de Pulpo de España y LATAM. Bienvenido al podcast, Javier Arambarri. Muchas gracias, Jane. Efectivamente, hoy vamos a hacer el podcast en español, por eso se llama Risk. Sí, Claro. Vamos a hacer el primer Risk en español aquí en el podcast. A ver qué tal sale. A ver, sí, estoy muy emocionada de tenerte en el estudio. Entonces, pues, empezamos sobre ti. Javier, cuéntanos, ¿quién eres y de dónde eres? Cuéntanos un poco sobre tu juventud. Te cuento. Claro que sí. Mira, yo soy Javier Arambarri, soy el fundador de Pulpo, pero ¿dónde nació? O sea, te cuento mi juventud y cómo he llegado hasta Pulpo, ¿vale? Pero bueno, te cuento Perfecto. primero de Pulpo. Yo soy Javier Arambarri, soy el fundador de Pulpo, estoy casado hace 25 años con Rocío, tengo 7 hijos, eh, soy abuelo Genial. también de uno, mi hija mayor se casó, o sea que además soy abuelo, tengo 48 años. Y soy triatleta también. Me encanta el mundo del triatlón, del Ironman, y soy triatleta. Entonces, y últimamente también escritor porque he escrito un par de libros, una novela hace poquito, que la acabo de publicar. Se llama El convento de Notre Dame. Pero bueno, quitando eso, mi juventud, que me has preguntado por mi juventud. Mira, yo soy de Madrid, nací en Madrid, y mi juventud fue espectacular. Tengo 3 hermanos, conmigo son 4. Vivíamos aquí en Madrid y la verdad es que fue espectacular. Mi padre era directivo de una empresa, mi madre estaba en casa, pero montó un catering y nos iba bien y estábamos, la verdad es que fenomenal. Y vivíamos en una urbanización, en una privada, donde pues teníamos unos amigos. La verdad que no me puedo quejar porque estaba espectacular. Hasta que un día, a partir de los 16 años, yo por temas me fui a Estados Unidos a vivir, pero mi padre, te hago un resumen rápido, pues mi padre es alcohólico. Entonces, esa parte del alcoholismo, pues que es una enfermedad, pobrecillo, nos llevó a que nos hundimos económicamente bastante fuerte. Entonces, desde pequeñito, desde los 16 años, empecé a trabajar. Yo me tenía que pagar hasta el colegio. Entonces, con 16 años, mi padre entró en ese alcoholismo, salió 5 años más tarde. Hoy está curado y sigue con mi madre y feliz de la vida, pero esos 5 años fue bastante caos. Entonces, en esos 5 años que fue de 16 a 21, 22 más o menos, pues sí, la verdad que tuvimos ahí un bache muy fuerte donde pues teníamos que trabajar, pues nosotros pagamos la luz, el gas, el agua, todo. Yo vivía en Estados Unidos, me tuve que regresar a Madrid y ocuparnos de la casa, de la familia, de los hermanos, pues bueno, de comida. Hacíamos fila en la Cruz Roja para comer porque no teníamos ni para comer, porque, en fin, todas estas enfermedades se lo llevan todo por delante muchas veces. Pero la verdad que fueron 5 años muy duros, pero nos enseñó mucho a todos a crecer como persona, a estar muy unidos. Comercialmente a mí me vino muy bien porque dentro de que lo pasamos muy mal, pues me convertí en un grandísimo vendedor porque necesitaba vender. Entonces es que sí o sí tienes que vender, Claro. porque con 16 años nadie te da trabajo como para ganar dinero suficiente. Entonces vendí de todo, Jane. Lo que se te ocurra, lo he vendido. Cursos de inglés por teléfono, enciclopedias puerta a puerta, de todo. Entonces, al final te hace una persona muy constante, muy perseverante y, y así fue en juventud, pero no me puedo coger. La verdad que lo disfruté mucho a pesar de todo. Vaya, qué historia. Al principio del podcast tú dices que tú ya tienes, has dicho siete hijos o 6, 7. Sí, eres triatlonista, haces triatlón, lo que me inspira también mucho, lo que
es una cosa muy común entre los emprendedores que creo que mucho tienen alguna relación en el deporte, en el mundo del deporte y cómo han podido Sí, también evolucionar sus habilidades a través lo que inspira, también inspiran para muchas cosas y aprendes muchas cosas de ello. Y en tu caso, triatlón, luego nos cuentas más sobre eso. Y claro, bueno, también como has mencionado, has ido a América, has vuelto a Madrid y tu juventud, creo que ha sido muy duro estos años dentro de la familia con alcoholismo y también lo que nos inspira es saber cómo podemos superar esos em, cosas que pasan, cosas de la vida y con tanta como muy pocos años, eres muy joven, allí tienes que sobrevivir, eh, empezar a vender, hacer cosas desde muy joven. ¿Tú crees que ese camino, aunque ha sido duro, al parte, pues te han dado muchas lecciones y lo que te sirve ahora en tu día como sí. fundador, ¿no? Sí, la verdad que nos ayudó mucho. Yo creo que sobre todo a mi hermano y a mí, los mayores, porque el resto, los otros dos eran más pequeños. Pues, ¿cómo se supera esto? La verdad, sinceramente, con la familia, muy unidos, empujando juntos, eh, y teniendo, no un plan, porque obviamente no teníamos un plan estratégico Ujú, montado, porque con 16 o con 17 años que teníamos, pues no, no estás preparado, pero sí, la verdad que uniéndote como familia y sabiendo que tienes que salir adelante y que tienes que sacarlo claro. y no hay plan B. Es tengo que ponerme a trabajar, tengo que ingresar dinero, el que sea y de donde sea, y nos tenemos que poner todos juntos. Aquí no hay envidias, aquí no hay egos, aquí es, Mm, tenemos que ayudar a mi madre y sacar esto adelante y luego ayudar a mi padre para que se cure. Entonces, juntos, pues es como la única forma que lo consigues. Si luego lo trasladas a la parte empresarial, es muy parecido. Porque tú con tu fundador, si te quitas los egos, si trabajáis juntos, al final, bien o mal, pero lo sacas, lo vas sacando poco a poco y vas moviéndote. Si ves que no estás en el buen camino, te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha, o cambias o giras, pero la realidad es que como equipo es como lo consigues. Y forjando una mente muy fuerte. Cuando tú fuerzas una mente de hierro, una mente muy fuerte, donde intentas pues no caerte, agarrarte a lo más importante, que es familia, amigos, hermanos, etcétera, es donde sales para adelante y donde no tienes opción, es que tienes que salir. Y lo mismo, mm, trasládalo a la parte empresarial. Eh, Esa mente la tienes que cuidar mucho. ¿Y cómo se cuida? Cuidándote con la alimentación, haciendo deporte. Unos rezan, otros no, pero ujú, agarrándote a esas cosas donde con eso vas a tener mucha fuerza y vas a empujar hacia adelante y los momentos bajos necesitas mucho apoyo y necesitas mucha gente que te ayude. Y ahí es donde cuando eres muy joven te pasa y cuando estás fundando una compañía lo mismo. O sea que sí, claro, tienes claro. muchos aprendizajes. Sí, seguro sí. También eso lo que mencionaste, el ego, que es también muy tema muy interesante y que te afectan y que tienes que situaciones también lo que has vivido tú, hay que dejar el ego y seguir adelante, sobrevivir, como sacar dinero de alguna manera con Mm. situaciones difíciles. Bueno, después de esos años que ya has superado, ¿y qué pasa tus estudios? ¿Tú has ido a alguna universidad? Y Sí. también me interesa cómo has vivido 15 años o cuántos eran en América y cómo es el camino hacia allí. Mira, yo viví 5 años en Estados Unidos. Hice todo lo que es Ah, high school y empezaba lo que es el college. Entonces, me fui allí por un tema de estudios, un año, y al final acabé quedándome 5. Y estudié en Notre Dame, en Green Bay, ah, Wisconsin. Entonces, una vez allí, me volví a España por lo que te acabo de decir, por la parte de la enfermedad y para ayudar en casa. Yo estudié marketing. Estudié sí, aquí en Madrid
Y una vez que, pero a la vez que estudiaba, trabajaba. Entonces, hacía las dos cosas. Entonces empecé a trabajar aparte que trabajaba ya en Estados Unidos, que sea en un supermercado, eh, aquí en Madrid también empecé a trabajar. Y una vez que terminé la universidad, yo ya estaba trabajando, me casé y ahí empecé todo lo que es la carrera profesional y sobre todo me gustaba mucho la parte internacional. Entonces, desde muy pequeño, o sea, desde siempre, monté mi primera compañía, que era un headhunter, y esa primera compañía la abrí en México y la abrí en Chile. Entonces, esos viajes a México y Chile siempre, la verdad es que siempre me ha gustado América, y desde pequeño, porque la primera compañía la monté con 25 años. Entonces, ya abrimos México y Chile por esa razón. Luego me metí en una empresa donde yo llevaba la parte internacional, entonces ya viajaba todo América, desde México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia. Entonces empezó a Wow. gustarme más esa parte y por eso viajaba tanto. Entonces al final me fui a vivir a Chile, estuve viviendo en Chile una temporada, muy poco, un año, yendo y viniendo, pero sobre todo ahí fijo un año. Luego empecé a moverlo mucho más en Colombia, pero me trasladé finalmente a México. Entonces, donde sí he vivido mucho, más de 10 años, ha sido en México, en Ciudad de México y en Mérida, Yucatán. De hecho, tengo dos hijos mexicanos, y mi nieto es mexicano. O sea que mi hija se casó con un mexicano y tengo dos hijos ya viviendo en México, el primero y el segundo. Qué genial, entonces tienes familia ya en muchas partes y también Sí, puedes sí. viajar y seguir estos viajes maravillosos que has visto todo el Suramérica, creo yo. Genial. Exactamente. Sí, he conocido todo América, desde Canadá, Estados Unidos, México hasta Oh, Argentina. Casi todos los países los conozco. ya, creo que eso también aporta mucho valor como emprendedora y poder ver cómo la gente tiene su día a día en diferentes ciudades y cómo es experiencia vivir en diferentes países multiculturales y todo eso. Creo que está siempre Sí. lo que también me interesa mucho saber qué, qué camino has hecho y qué experiencia tienes Mira, en el mundo de emprendimiento también. Y lo que mencionaste que tenías tu empresa ya desde cuando estabas de 25 años, ya tenías 25 años, entonces me gustaría tocar este tema que cuál era de tu o qué te inspiró a comenzar tu camino como emprendedor. Era tu ah, porque tu juventud o cómo has tenido la idea que voy a montar mi empresa. pues mira, si te soy sincero, no tengo nadie alrededor emprendedor en mi familia, ni mi padre, ni mis hermanos, bueno, un tío mío, sí, pero no me influyó prácticamente nada. Yo creo que lo tenía dentro. O sea, es algo que por alguna razón, a lo mejor fue porque todo lo que pasamos desde los 16 años hasta los 20 y pico, me quitó el miedo de hacer cosas, porque de verdad pierdes mucho miedo en muchas cosas en la vida y no le tenía ningún miedo a emprender, al revés, me apetecía y me gustaba. Y si hay algo en lo que sí se me da muy bien es en lanzarme. O sea, de verdad la ejecución, vamos a hacer esto, voy y lo intento. Eso siempre, o sea, esa parte del miedo, ahora que estamos aquí con el Risk, eh, nunca lo he tenido, al revés. Sí lo hago y sí empujo mucho. Entonces, con 25 años, cuando me propuse, yo era headhunter en una empresa aquí en Madrid, y cuando me cambié y me fui al Santander a trabajar, pues sí, la verdad es que es una gran empresa, pero yo decía, yo necesito hacer algo más, esto es muy lento. Y ahí me propusieron, ¿por qué no montamos un headhunter juntos? Quien fue mi socia, y le dije, vamos, y inmediatamente lo hicimos. Entonces, me empujó mi dentro, que no sé qué es, te dice, vamos a hacerlo, se puede, no hay ningún problema y sin ningún miedo me lancé a hacerlo y oye, nos funcionó muy bien, ¿eh? Lo tuvimos 8 años, y finalmente lo vendimos. Entonces, nos fue muy bien, pero no, nadie alrededor mío me impulsaba a hacerlo, se me salió a mí mismo. Y la que siempre me ha apoyado para hacer mis locuras es mi mujer. Nunca me ha Ajá, dicho que no. Mis locuras de viajes, mis locuras de irnos a claro. vivir a otro sitio, de emprender, siempre me ha apoyado, siempre me ha dicho que sí.
y siempre ha estado ahí y sigue, porque sigo haciendo locuras, o sea que... Sí, sí, ahora vamos a conocer más sobre ellos. Pues sí, creo que es muy importante tener también la gente alrededor que te apoyan, que dicen que haz lo que quieras, pruébalo y no pasa nada. Si fallas o como lo quieres decir, aprendes algo, ¿no? Sobre esas Claro. experiencias, ¿no? Efectivamente. O sea, empezar no tiene nada de malo. Lo único que te puedes llevar es que aprendizaje. O sea, si fallas, como tú dices, tienes un Ujú, aprendizaje. Y si sale bien, también tienes un buen aprendizaje. Entonces, intentarlo yo siempre. Si lo tienes dentro y te apetece, lánzate y hazlo. Que es que no te vas a arrepentir nunca. ujú. En ese momento cuando tenías ese sentimiento fuerte, en ese momento si puedes mirar un poco atrás, ¿pensabas que voy a tomar ese riesgo tan grande o qué estaba en tu cabeza? ¿Pensabas el riesgo o nada No, de eso? a lo mejor era muy inconsciente. Eh, no sé, pero no vi mucho riesgo. Lo vi muy fácil, de hecho. Pero es que me ha pasado normalmente con las empresas que he montado. No he visto el riesgo o no he encontrado lo complicado. Lo veía, o sea, encontraba un camino y decía, creo que por aquí es más sencillo. Todo tiene sus complicaciones y todo tiene su riesgo. Pero en mi cabeza lo veía muy factible hacerlo y me lanzaba a hacerlo. Entonces nunca tuve el miedo de hacerlo. Entonces me lancé bastante rápido y ágil. Luego es verdad que por el camino te das cuenta que no es tan sencillo, pero ese paso no me costó darlo. Luego ya dices, tendría que haberlo pensado dos veces. Si lo hubiese planificado mejor, me hubiese salido mejor al principio. Sobre todo cuando tienes 25 años. Sí, pues también lo que mencionaste, la gente luego quizás cuando son más mayores, puede ser que tienen más miedos, tienen más, ah, analizan más las cosas y no lo hacen al final, entonces quedan en este parte de miedo y analizar y al final quizás no empiezan a hacer lo que de verdad quieren, entonces creo que ¿Cuál es la frase? Parálisis por análisis, ¿no? sí, eso justo, eso sí. Claro. Entonces, es lo que si tienes ese sentimiento urgente y vas actuando según ello, creo que es bueno. Y como creo que en tu caso también aprendiste mucho solo para empezar y evolucionar desde tipo cero y aprender cómo ser emprendedor. Exactamente. La verdad que me atraía mucho, el mundo del emprendimiento. Lo veía, fíjate, como algo que a mí me iba a ayudar a salvar mi parte empresarial. Yo nunca he sido buen estudiante, al revés, he sido muy mal estudiante, no me gustaba nada estudiar y siempre tenía que aprender por mí mismo. Y sigo igual. Entonces, esa parte, saber que emprendía y saber que podía una barbaridad. Entonces, cada vez que leía algo interesante me dice, te mando el libro. Entonces, aprendemos mucho leyendo muchos libros. Sí, eso también es un tema común entre emprendedores con quien he hablado yo, como el tema de educación y cómo o qué piensan sobre ello. Como tú has dicho, te dan un papel y boli y tienes que repetir la información como te lo dan, como te lo enseñan y como Gary, ¿sí? Entonces, al final, no sé si o puedes aprender así, es diferente. Y lo que me han dicho o comentado, hay muchos emprendedores que han dicho como comentarios muy fuertes, como nunca ah, me gustaría volver a la escuela, nunca lo volvería a repetir, mi experiencia en la escuela. No sé si tu experiencia ha sido tan así fuerte, Sí. pues lo que puedo ver es un poco similar, ¿no? Que Claro. la escuela y cómo piensas sobre ello. No me gusta nada. Creo que está muy... El otro día estuve en un podcast que me preguntaron directo, straightforward, eh, sobre el colegio y la universidad. Mi respuesta es catastrófica para la gente que no me gusta nada ni el colegio ni la universidad, cómo está hoy en día planteado. La parte de la escuela
Sí, porque te enseña desde pequeñito a leer, a escribir y la historia, etcétera, y eso sí, Mm. pero hay un momento en que yo metería, sobre todo cuando ya los últimos 2 años empezaría a meter más empresa, o empezaría a meter, por ejemplo, lo que está pasando en España con la FP, me encanta, porque estudias hasta un nivel en el que si no quieres hacer prepa, te metes en FP y empiezas a trabajar y empiezas a estudiar algo que de verdad quieres y no tienes que seguir estudiando historia, que lo puedes Mm. hacer, pero no es algo en la que yo creo que te va a ayudar en tu futuro. Y la universidad me parece, Jane, una mierda. Perdón, ¿eh? O sea, casi todas. Se salvan, el resto me parece el contenido. Yo tengo hijos estudiando en universidades, tengo tres, ¿eh? Ah, O tenía tres, ahora ya tengo dos. Es que no me gusta nada. Veo el contenido, mi hijo estaba estudiando marketing y decía, ¿pero qué es esto? Si esto ya no se aplica. Y estaba estudiando en una escuela universitaria privada en Madrid. Esto ya no sirve. El otro estudiaba ADE y tampoco. Si esto ya no sirve para nada. Esto ya ha desaparecido. Entonces, no me parece que, o sea, sé que necesitabas el sello de una universidad para trabajar. Hoy ya no tanto. Eh, y yo no volvería nunca a la universidad en mi vida. Haría otro tipo de universidad completamente diferente. No porque sea emprendedor, sino porque creo que ah, esos años de universidad son muy importantes para poder aprender de verdad, trabajar a la vez, aplicar lo que estás aprendiendo y no la universidad de los que yo tenía y hoy en día están haciendo. Todavía te siguen ya. dando los libros, te siguen dando estudia esto. Mm. Y eso no es el día a día. Hoy no estás así. O quería preguntarte, el mundo de educación no ha cambiado, no ha evolucionado, aunque, bueno, cuando yo dejé, diga, high school, por ejemplo, ya hablaban hace muchos años, más de 10 años. Entonces, hablaban ya como vamos a cambiar de manera de aprender, que no estamos sentados, por ejemplo, con papel y boli, y también lo creo que no es como normal. No te pones un niño de 8 años sentar 6 horas al día y que puede salir bien de eso, porque no estamos mm, preparados con esos años estar tan sentados y concentrados y a ver, no es natural, creo también, y como No. universidad también el conocimiento ya van retrasado del información que tenemos ya hoy en día, como tú has dicho, entonces es muy diferente. Sí, es que no, y lo veo con mis hijos, ¿eh? Yo creo, fíjate, que el 60%, el 60, ¿eh? O sea, hay un 40 que no he preparado para estudiar en un colegio tradicional y ese 40 al final los sacan de las universidades, de los colegios. Y oye, qué casualidad que muchos de ellos acaban triunfando. Ya, Entonces, eso. eh, será por algo, será porque deberíamos de preparar el colegio o la universidad para todo tipo, no solo para ese 60%, que me invento la cifra, ¿eh? No sé si es 60, si Ah, es 40 o si es 52, claro. pero creo que hay un porcentaje muy grande en el que no están preparados y no tienen la cabeza ni la forma ni su ADN está para sentarse a prestar atención, escuchar a un tipo durante 6 horas e irte a casa a estudiar. Yo no estoy preparado para eso. O sea, mi ADN no funciona así. Claro, claro, y como triatlonista o así, tú haces mucho deporte, también el movimiento creo que ya lleva en tu sangre, o así tienes que estar en el camino, movimiento y todo eso, y también creo que es un riesgo en sociedad para seguir este tipo de educación más tradicional y hay que cambiarlo, no sé en cuántos años o si va a cambiar nunca, pues ya No lo vamos sé. viendo. Ya. Espero que sí, pero no lo sé. Pues el tema de riesgos, como estamos hoy hablando, Javier, me gustaría preguntar, ¿cómo, si te escuchas una palabra de riesgo, qué te da a pensar o qué estás pensando? ¿Cómo lo interpretas y cuál es tu ah, pensamiento sobre riesgos, lo que has tomado? O sea, eh, creo que los riesgos son importantísimos en la vida. Eh, el- Me encanta tomar riesgos, pero o sea, empresariales,
por ejemplo, tener 7 hijos es un riesgo. Pero también es una decisión. Quiero montar una familia, estoy encantado. Y sí es un riesgo tener muchos hijos, pero a la vez te da tantas satisfacciones que esos riesgos, más o menos medidos, no me importa tomarlos. Hacer un Ironman es un riesgo, porque conlleva mucho esfuerzo de entrenamiento. No el día que haces la carrera. El día que haces la carrera es lo que más disfrutas. Pero esos meses de entrenamiento tiene el riesgo de lesiones, el riesgo de cansancio, el riesgo de... Bueno, pues estás entrenando muchas horas al día. Emprender es un riesgo, pero todos esos riesgos más o menos medidos es lo que a mí me da la vida, es lo que a mí me impulsa, es lo que a mí me hace levantarme y me divierte, eh, como soy yo, ¿eh? No, no digo que sea malo, simplemente yo no podría Bueno, levantarme a una hora y hacer exactamente lo mismo siempre, donde me voy a un trabajo, me siento, tengo mi trabajo y me voy a las 6 de la tarde y vuelvo a hacer lo mismo. Yo entiendo que hay gente así y les encanta, pero yo me muero. Entonces, yo prefiero tomar esos riesgos y hacer cosas diferentes, emprender, abrir países, meterme en cosas en las que te lleva un reto muy fuerte o te lleva a algo y que dices, ¿cómo lo voy a solucionar? No lo sé, no sé, pero me voy a meter a ver qué pasa y lo solucionaré por el camino. O sea, cuando llegue la ola, la paso. O cuando llegue el puente, lo cruzo. Pero mientras, voy a tomar el riesgo. Y por eso creo que mi vida ahora está basada, está alrededor de mucho riesgo. O sea, desde pequeño me caso muy pronto, me casé con 23, tengo hijos prontísimo, siempre he emprendido, he viajado por el mundo, me he llevado a mi familia por el mundo también. Entonces, siempre estoy en esa parte de voy a hacer esto, voy a tomar. Entonces, esos riesgos van conmigo y me encantan, ¿sabes? esto, esto me da a pensar como el riesgo es, es parte de tu camino, es parte de tu vida, que vas con mano en mano con el riesgo. Pues si deberías elegir o decir cuál es la mayor riesgo que has tomado en tu vida o quizás no lo has aún tomado o está, está en el futuro, pues, ¿qué piensas hasta ahora? ¿Cuál es la mayor riesgo que has tomado? Pues mira, Jane, si te soy sincero, es que no veo que haya tomado un riesgo fuerte. O sea, para mucha gente, emprender es un riesgo muy grande. Para mucha gente, coger tu familia e irte a México. Yo tenía 5 hijos. Eso es un riesgo muy grande. Para mucha gente, irse a México con 5 hijos y emprender en México, sin familia y sin nada, también es un riesgo. Yo sí sé que son riesgos, pero no veo que sea un riesgo en el que a mí digas, "Ta, qué miedo", o me frenaba. No, a lo mejor no ha llegado todavía a ese riesgo tan fuerte que diga, a mí me está frenando y a ver si me atrevo o no. La verdad que la toma de decisión de moverme, como dice mi mujer, es que para ti todo parece sencillo. Pues es muy sencillo. Agarras un vuelo, te sientas, a las 12 horas apareces en México y se acabó. Ya está, ya estás allí. Coño, no está Claro. complicado. Luego es verdad que allí tienes que encontrar casa, colegios. Bueno, pero Mm, unos días antes lo haces, ¿sabes? Pero mm. ya está, no mucho más. Sí, eso yo veo es muy buena actitud, como tú haces y luego si hay algún problema o una cosa que tienes que arreglar, pues estás ya allí y tienes todas las herramientas y haces lo que puedas en el sitio y lo vas Exactamente. Y haciendo, haces ¿no? justo, eso es. O sea que no me parecía tan complicado. Pero a lo mejor no ha llegado todavía a mi riesgo, ¿eh? Eso es también un punto muy interesante porque no, porque hasta ahora dices que pues no he tomado riesgo tan grande, lo que quizás O que yo había un sepa, o que no, cambio. Claro, sí, que aún no a lo sabes, mejor. quizás Sí, está ¿eh? en el futuro, sí. Pero bueno, a lo mejor llega en breve, ¿eh? Sí, esto tampoco lo sabemos. Pues, ¿qué piensas? Me parece que estás muy relajado con el tema de riesgo. ¿Ha evolucionado tu forma de asumir riesgos o tomar riesgos con el tiempo? ¿Ves algún cambio durante esos años? ¿O siempre ha sido Eh, muy eh, lineal? o sea,
si ha evolucionado para bien o para mal. ¿Te refieres a Como, eso? como tú, sí, como ha evolucionado, como tu forma quizás de pensar, como has dicho, desde juventud has tomado tantos riesgos, has tenido que hacer decisiones difíciles y no sé si notas algún un cambio en ese aspecto, que hoy Sí. quizás haces más decisiones rápidas, mayores riesgos, como lo ves un O poco sea, así. mira, he perdido, creo que fue, fíjate, desde que tenía, yo creo que a los 16, 17 años, que cuando me puse a trabajar, cuando vi que se puede ganar dinero trabajando uno y que no hace falta que te busquen el trabajo, que lo puedes hacer tú mismo, eh, emprender, siempre buscar. Creo que el riesgo ahora mismo, a mis 48 años, eh, lo tengo, o sea, ha bajado mucho ese nivel de miedo, no de riesgo, de miedo. Ujú. O sea, creo que le tengo menos miedo a las cosas que antes. Y cada día le bajo más el miedo a la vida. O sea, en general, cualquier cosa, es muy raro que alguien me diga, haz esto y que no me atreva a hacerlo, o que le tenga miedo, o que le tenga respeto. Me atrevo sin cosas normales, Jane? Ujú. Emprender, tener un hijo, irme a otro país, escribir un libro, yo qué sé, lo que sea. No, no. Creo que el nivel de riesgo cuando vas siendo mayor y cuando vas teniendo o ya has tomado muchas decisiones de ese tipo, te baja ese nivel de riesgo y te baja el nivel de miedo. Sobre todo en la parte donde te frenas el miedo. El riesgo lo puedes tomar, es más el miedo. Y a mí el miedo, hay pocas cosas que me den miedo en la vida. Ni la muerte la tengo miedo. Es muy interesante y creo que, bueno, con esa mentalidad puedes lograr muchísimas cosas, puedes hacer tantas cosas que quizás la mayoría de la población no hacen porque quizás piensan, tengo 5 hijos, no puedo ir a otro país, no puedo tener mi propia empresa, no puedo, tengo miedo. Así ese pensamiento puede ser que la mayoría de la gente quizás tiene. Y lo veo que tú no tienes nada de eso, que es genial que tú estás así, creo que es muy buena actitud hoy en día también, porque nunca sabemos qué puede pasar en el mundo, en esta situación que también estamos viviendo en todo el mundo. Entonces creo que es muy importante tomar esas decisiones ahora cuando lo puedes, ¿sabes? Y aprovecharlos, el riesgo. Sí. O sea, yo no entiendo, pero entiendo a la gente que le pasa, porque de hecho a mi mujer no es como yo, ¿eh? Es justo lo contrario. O sea, los riesgos, pues no le gustan tanto. Hombre, los hijos, pues sí, obviamente, pero la parte de moverse a otro país, o sea, ella se queda tranquila porque yo soy el que impulso, soy el que tiro y soy el que me muevo para allá. Pero entiendo que si depende de uno mismo y tiene esos miedos, pues entiendo que no lo haga. Eh, pero no sabes no sabes de lo que se pierden. O sea, es, ganas tanto tomando esos riesgos que es tan divertido, yéndote a otro país, otra cultura, emprendiendo si te apetece, escribiendo un libro, yo qué sé, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que creo que me apetece y quiero hacerla, es que la voy a hacer, a mayor o menor escala, pero la voy a hacer. Entonces, o lo voy a intentar y voy a intentar llegar. Lo que no me hago es frenarme, eso seguro. Y si no llego, pues no pasa nada, pero lo he intentado. No me quedo por el camino. Eso me parece genial y como has dicho, ya parece que haces muchas cosas a la vez, el libro también. Luego puedes contar más de sobre también tu podcast. Al final de esto te dejo espacio para eso también. Y tienes hijos, tienes tu empresa, y haces triatlón y como tienes tantas cosas, también los que estás disfrutando de verdad. Pues me gustaría saber cómo, porque compartes muchas cosas en tus redes de LinkedIn sobre emprendimiento y triatlón, cómo has entrado en el mundo de eso y qué te llevas desde allí en por ejemplo, a tu empresa y tu liderazgo. Yo entré ahí de casualidad. En realidad a mí me encanta el deporte, ¿no? Entonces, eh, siempre está en el equipo de básquet, del colegio, en Estados Unidos también. Entonces, pero aún así me encanta el deporte, siempre juego al fútbol. Pero hay un momento en la vida en la que dices, oye, para jugar al fútbol, para jugar al básquet o para hacer algún deporte,
necesito mucha gente. Entonces no encontraba tanta gente para hacer deporte. A mí el correr no me gustaba al principio y necesitaba buscar un deporte en que no fuese siempre repetitivo, que es correr. Entonces un primo me dijo, oye, yo estoy haciendo triatlón, vente conmigo. Me llamó la atención, pero dije, "Uf, demasiado". Pero me explicó las diferentes distancias del mundo del triatlón y me gustó. Dije, no, me voy al pequeño. El pequeño es relativamente sencillo de hacer. Eh, entonces dije, bueno, pues voy a probar el pequeño. Y me encantó, pero me encantó. Porque son tres deportes diferentes. El lunes corres, el martes nadas, el miércoles bici, el jueves nadas o haces pesas. Entonces, es una mezcla de tantos deportes que no es repetitivo. Sí Ujú. es verdad que es un poco caos porque tienes demasiados deportes todos metidos, pero dije, oye, qué divertido porque son diferentes. Y eso fue lo que más me atrajo. Una vez que me metí, pues te metes en un mundo que es muy divertido porque te metes en un mundo de triatletas, de Ironman, donde es otra cosa. Y de repente ves donde lo consigues es constancia, con esa resiliencia, con una perseverancia brutal, tienes que planificar todo perfecto. Y todo lo que te acabo de decir es exactamente lo que intento llevarme a mi empresa. Entonces, si hay algo que destaco sobre mí es esa constancia, esa perseverancia, ese empuje, que me lo ha dado mucho el deporte y me lo han dado el emprendimiento. Entonces, si lo unes, pues creo que es una fuerza muy, muy buena y muy fuerte, donde no, o sea, la resistencia que tenemos los que hacemos triatlón o mucho deporte y emprendes, van conjuntos y es muy bueno, porque es muy raro que te rindas. O sea, yo no me rindo en un Ironman, yo llego a la meta, aunque sea andando, pero llego. Y es que me pasa lo mismo con el emprendimiento. Yo te prometo que si ese cliente lo quiero, yo voy a luchar por él hasta el final, hasta que él me diga, es que a quien no te quiero es a ti. Entonces ya pues me callo y me voy. Pero esa conjunción o esa unión se parece muchísimo. Por eso escribo mucho en LinkedIn sobre eso, da igual si es triatlón, es deporte, esa constancia, Mm. ese levantarte y hacer deporte, da igual la hora, ¿eh? Que a la gente le encanta decir, me levanto a las 5 de la mañana, yo no me levanto a las 5 de la mañana, yo me levanto a la hora que me tenga que levantar, pero tengo que hacer el deporte y, y- y- y ese horario que tú te marcas de hacer deporte, de la constancia, es espectacular porque es lo que luego te marca. Si lo haces en el deporte, es muy fácil que lo hagas en la empresa. Ujú. Sí, eso conjunto es muy interesante Sí, puedes juntar el triatlón y emprendimiento y cómo aportan entre ellos mucho valor con habilidades, con resiliencia y todas exactamente. las habilidades que puedes tener. También soy encantador, me encanta el deporte, vengo del mundo de danza, un poco de arte y también en mi caso, a mí me gusta correr, eso me gusta. Yo elegiría para correr como larga distancia. He hecho un maratón una vez y eso es lo que me encanta a mí, correr y aparte otro de danza y el arte también llevo también conmigo, pues eso lo que veo que siempre puedes aprender muchísimo a lo que haces. Dentro del mundo deporte también y las habilidades que Ujú. te dan muchísima, creo que en todos esos aspectos de vida te dan mucho, mucho valor. Y como veo en tu personalidad, creo que el triatlón para ti es genial porque puedes hacer cosas diferentes, entrenar de una manera eficaz y hay variation, ¿cómo se dice? Variation en los entrenos también, ¿no? Sí, hay variaciones entre unos y Variaciones, otros. sí. Pero sobre todo también hay una cosa que me encanta que es, yo no hago los triatlones normalmente en la ciudad en la que vivo. Intento irme fuera. Y eso lo hago a propósito para buscar la excusa para irme de viaje con Rocío o con mis hijos. Entonces, cuando vivía en México, en Cuba o en San Francisco, entonces ya tengo la excusa de irme. El otro día lo hice aquí en Valencia, hace un mes. Entonces me voy con mi familia desde Madrid a Valencia. Me he apuntado a un maratón de Sevilla o al Ironman de Copenhague. Entonces,
siempre busco una forma de irme a un sitio a otro para también irme de viaje e irme fuera, que me encanta viajar. Sí, creo que eso también es un aspecto muy bueno que te da esa excusa, tomar otro también, otro riesgo y ir a investigar otras ciudades, otros países y mejor con tu familia también. ¿Cuántos triatlons has hecho hasta ahora? Hay muchos que se hacen 2 o 3, pero yo me intento hacer uno al año. Y luego tengo Ajá, carreras cortas por el medio. El año que claro. viene, por ejemplo, tengo un maratón y un Ironman, pero ya está, ya no hago más. Pero no sé cuántos he hecho, es la verdad. Pero estaba mirando ahí porque ahí tengo varias medallas y tengo Ah, sí. dos, o sea, ahí tengo dos, tres, ahí tengo 8 colgadas, pero, pero sé que son más porque esos son los grandes. Claro, claro. Pues sí, parece genial el mundo de cómo puedes juntar esos dos mundos y cómo aportan muchísimo a ellos. Pues Javier, tú también eres el fundador de Pulpo y ahora me gustaría, cuéntanos un poco, ah, no sé si era para hacer el pulpo, era un riesgo para ti y cuenta un poco si qué haces dentro del pulpo y cómo estáis en España y también en Sudamérica. Y era un riesgo para ti, ¿qué hacéis ahora, hoy en Sí. día en tu empresa? O sea, sí, sí, cuando montamos Pulpo sí fue un riesgo, porque en realidad nosotros montamos otra compañía. Lo montamos en México. La Pulpo nació en México. Entonces, yo dejé la empresa en la que trabajaba para montar Pulpo. Entonces, ahí eso sí tiene un riesgo fuerte. Eh, y la empresa que montamos no era Pulpo, era otra, pero no funcionaba, no estaba funcionando bien. Entonces, eso giró al final a lo que hoy es Pulpo. Nosotros montamos un ballet parking on demand, pero el ballet parking no estaba funcionando. Entonces, el B2C no funcionaba, nos fuimos al B2B y en el B2B empezaron a hacernos preguntas no relacionadas con el parking, sino relacionadas con el mundo de la flota. Porque yo le vendía un servicio de parking y ellos me pedían si podían gestionar la flota. Les decía que no, porque ¿qué tiene que ver? Hombre, si estás en el mundo de un vehículo, porque yo estaciono el vehículo o aparco el vehículo, pero no paso la ITV o no llevo los mantenimientos ni el combustible, pero nos lo pedían. Entonces, como nos lo estaban pidiendo, giró, la empresa, que se llama Park Killer, a lo que hoy es Pulpo. Y ese sí fue un riesgo fuerte porque no había, ahí sí que no tenía un plan B. Ahí era, he dejado todo, estoy en otro país y esto tiene que salir. O sea, si no sale, tengo que ponerme a buscar trabajo y estoy en un país extranjero. Entonces, pues la realidad que eso sí tomó un riesgo. Pero bueno, Pulpo al final, pues gracias a Dios, funcionó y salió bien y empezamos a crecer. Es un software de gestión de flotas vehiculares, donde empezamos en México y empezamos a abrir diferentes países, empezamos a crecer. Estamos en un mercado donde no había casi competencia y no estaba resuelto el problema. Y entonces ahí entramos y penetramos muy bien. Hoy, hace 2 años he vuelto a España y he vuelto a España para potenciar Europa, porque ya América empezamos a potenciarlo bastante fuerte. Mi socio vivía en España y yo en México y nos hemos trasladado uno al otro. Él se ha vuelto a México y yo me he venido a España. Entonces ya en España, pues la verdad que nos está yendo bien. Hemos empezado por toda España, hemos abierto Portugal, Francia, Italia, Bélgica. Nos llevan los clientes a esos. Si es un riesgo, sí, sí ha sido un riesgo muy fuerte. Hoy ya no. Montar la empresa que montamos, girar hacia Pulpo, volver a levantar capital y empezar a crecer, eso sí fue un riesgo porque la verdad no estaba muy calculado todo eso. Estaba calculado lo que iniciamos. Esto fue un giro en mitad de camino. Entonces creo que hemos encontrado la mayor riesgo, bueno, como podemos decir, un poco mayor de riesgos hasta ahora. Creo que fue un riesgo bastante. Creí que estaba medido, pero no lo estaba. Pues genial, me parece bien que ahora estáis en 12 países de entre Sudamérica y Europa. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Como tú veas, ¿hay más riesgos esperándote o vais a Asia o qué va a pasar con Pulpo en el futuro? Mira, acabamos de abrir la tarjeta de combustible y de gastos en México, se llama Pulpo Pay. Queremos abrirla en España para luego ir abriéndola también en los diferentes países si podemos.
Y la verdad que nuestra idea es seguir creciendo. Toda América y toda Europa. Y quién sabe si acabamos en Asia, África o... Encantados. Ayer justo tuve una conversación donde me decían, ¿por qué no te vas a Middle East? Que hay mucho potencial. Pues Claro. no lo he pensado, pero sí es cierto que si me surge un partner o un reseller allí, pues feliz de la vida. La plataforma está en inglés, se puede sin ningún problema. Entonces, encantados. No me lo había planteado, pero porque ya tenemos suficiente con América y con Europa. Pero como es un SaaS y es en la nube, pues Claro. el idioma, si no les importa que esté en inglés, porque no lo voy a poner ni en árabe, ni es un poco más complicado, pero en principio sí. Por ahora es seguir creciendo, abrir Pulpo Pay y, y seguir avanzando como vamos, que vamos bien, estamos muy contentos. ¿Tienes como tú eres muy abierto para todas las ideas o experiencias que te vienen? ¿Tienes algún miedo para el futuro, como quizás personalmente o profesionalmente? ¿Piensas, piensas miedo o nada eso? O sea, para mí, sobre mí, no. Eh, ¿qué riesgos o qué miedo puedo tener un poco? Es más la parte familiar, mis hijos, oye, pues que salgan adelante, que estén contentos. La parte en la que no puedes controlar tanto, porque depende de ellos, no lo puedes medir tanto, y esa es la única que se te escapa de las manos, ¿sabes? En la que tú llegas hasta un momento, hasta un límite donde dices, hasta aquí he llegado, ya no puedo hacer más. Aquí ya depende de ti. ¿Sabes? Entonces, ese es lo único que dices, puede dejar un poco intranquilo, pero porque no puedes llegar a controlarlo tanto, ¿sabes? Y lo que suceda, pues no, intenta resolverlo, pero no. Eso es lo único, porque la parte empresarial y la parte familiar, pues no le tengo ningún miedo, la verdad. Porque si no sale la parte profesional, ya habrá otra cosa, no pasa nada. Background, o sea, que tienes mucho, o sea, es Sí, como quiero llevar lo que he aprendido de tus palabras, quiero llevar para mí también la gente que escuchan puede llevar mucho conocimiento de ese. exactamente, aprendizajes o conocimiento de esto. Fenomenal. Qué bueno. Sí. Ojalá le sirva a la gente. Pues, Javier, tengo dos preguntas pequeñitas más para ti. Si Perfecto. ah, piensas tu camino y tu riesgos y qué decisiones has hecho, ¿tienes algún consejo para alguien quizás que tiene esos miedos o quiere, le gustaría quizás empezar a emprender algo? ¿Qué consejo podrías dar a esa persona que quizás te escuchan justo ahora? Mira, esta pregunta me la han hecho alguna vez y la verdad que yo lo que les diría siempre es, depende de tu nivel de miedo o de riesgo, ten un plan B, pero no dejes de hacerlo. O sea, si de verdad te apetece montar una empresa, si de verdad te apetece tener un hijo más, si de verdad te apetece escribir un libro, irte a vivir a otro país, busca la fórmula y la forma para hacerlo, porque te vas a quedar con las ganas. Porque si lo haces, no te vas a arrepentir. No conozco a nadie que se haya ido o haya hecho o haya montado y se haya arrepentido. O sea, de verdad, siempre te llevas algo positivo. Entonces, si ves que no puedes, que no te atreves, busca a alguien que te ayude, porque seguramente te van a empujar a hacerlo y van a buscar la forma en cómo sí hacerlo. Si buscas cómo sí hacerlo, acabas haciéndolo. A lo mejor dices, oye, me quiero ir a México a vivir, me quiero ir a cualquier otro país, y a lo mejor no es México porque está muy lejos, pero sí es Portugal. Bueno, te has ido al extranjero, está aquí al lado, que es muchas veces cuando dicen, oye, pero es que me encantaría irme a México, pero es que está muy lejos. Bueno, pues vete a Portugal, si está aquí cerca, o vete a Italia, o vete a, no sé. El hecho de salirte y si querer vivir esa experiencia internacional no hace falta que sea México. Puede ser aquí al lado, cerca. Incluso Melilla. El otro día me lo decían y dice, pero vete a Melilla. Al final habla en español, está en África, o sea, está en ese lado y puedes cruzar a Marruecos y estás en otro continente, estás en otro sitio y ya estás viviendo una experiencia diferente. Entonces, yo te diría a esa gente, no dejes de intentarlo o buscar la fórmula de cómo sí, porque siempre hay una forma y hay una fórmula para hacerlo.
Eso, creo que eso es lo que podemos llevar también en tus palabras de este capítulo. Y es muy importante empezar a hacer y bueno, si no tienes que hacer quizás un salto tan grande hasta México, otro lado del mundo, puedes empezar quizás lo que te va mejor. Principio te vas a Portugal y luego te quizás te dan esa posibilidad que, oye, ya lo he hecho bueno, ahora puedo hacer otra y otra como en tu caso ya te tomas riesgos día a día y no tienes nada de miedo de eso. Entonces, creo que Exactamente. eso está muy bueno. Pues Javier, me ha encantado hablar contigo. Cuéntanos solo al final del capítulo, ¿dónde podemos encontrar Pulpo, leer sobre ti, sobre tus posts de LinkedIn y también ahora tienes el podcast como mencionamos antes? Sí. Mira, ¿dónde encontrarme? Bueno, Pulpo es getpulpo.com, ahí puedes encontrar Pulpo todo lo que necesites. LinkedIn es más mi red, la verdad, ahí es donde siempre posteo mensajes y es donde más estoy. Eh, y el podcast, pues sí, lo abrimos hace nada, se llama Ritmo de Juego y básicamente lo que buscamos es entrevistar a CEOs, presidentes, directores generales de empresa para que entendamos cómo ha llegado una persona hasta ser el CEO de una compañía grande, eh, qué caminos, qué caminos hay en medio para llegar hasta allí y cómo es gestionar ese tipo de multinacionales o empresas tan grandes, qué necesitas, qué hay detrás, cómo se gestionan. Y a mí me llamaba mucho la atención y es lo que he hecho. Con el mundo del deporte, pues se llama ritmo de juego, porque al final, ¿qué ritmo tienes que hacer para llegar hasta ahí arriba? Y cómo gestionas a un equipo tan grande. Y juego porque muchas veces también busco, que no hace falta, pero ese directivo que hace deporte y si esa mezcla también le pasa lo mismo que a mí, que es muy importante cómo lo hace, por qué, y si lo mezcla lo lleva también a la parte empresarial. Entonces, pues ahí hemos empezado y la verdad es que, bueno, pues llevamos 2 capítulos. Genial. Te invito a también escuchar podcast de Javier y aprender aún más. Pues Javier, ahora estamos al final del capítulo y te solo quería dar muchísimas gracias. A ti. Agradezco mucho que me has compartido esta ah, momento y compartir tu conocimiento, tus riesgos y sus recompensas y cómo has empezado tu camino hacia emprendimiento desde joven a este momento que creo que ya podemos aprender mucho sobre tu camino dentro de los riesgos y qué está adelante. Muchas gracias, Javier. Encantado, Jen. Muchísimas gracias a ti y un placer estar aquí. Y muchas gracias también para los oyentes y todos los que están escuchando hoy en español. Entonces, espero que hayas disfrutado y nos vemos en otro capítulo. Gracias, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Jen.